Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar el Ford Explorer de quinta generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Entonces, como regla general, al comprar un automóvil, la rigidez de la carrocería se recuerda en el último momento. Pero en el caso del Explorer, fue la falta de rigidez lo que se convirtió en el principal problema de la carrocería. Por ejemplo, si abre la tapa del maletero cuando está colgado en diagonal, el motor eléctrico ya no podrá cerrarla. La apertura del maletero torcida es difícil de notar a simple vista, pero una vez que se circula por condiciones todoterreno más o menos graves, queda claro que la carrocería del Explorer carece francamente de rigidez. Los chicos de Ford también cometieron errores al elegir un sellador para las juntas del techo. Si comienza a entrar agua en el interior, deberá seleccionar experimentalmente un nuevo sellador adecuado y volver a pintar las juntas. La pintura fina es otro punto débil del Explorer. A pesar de que este modelo es todavía bastante nuevo, muchos propietarios ya han tenido que volver a pintar el capó y las puertas. Y lo peor es que el repintado de las zonas dañadas no siempre se realizó en el marco de las obligaciones de garantía de Ford. En el futuro, es mejor proteger el borde del capó y la parte inferior de las puertas de las influencias externas con una película protectora transparente. Otras deficiencias externas incluyen la óptica frontal que se nubla rápidamente. Además, después de 3-4 años de funcionamiento, los faros empiezan a empañarse de vez en cuando. Lo peor es que los faros del Explorer no son lo suficientemente eficientes. Quizás este inconveniente no sea tan notable en carreteras extranjeras bien iluminadas, pero en nuestras condiciones la ceguera del Explorer se convirtió en un gran problema. No es de extrañar que en foros especializados las conversaciones sobre cómo mejorar la luz de cruce de los faros se extendieran a lo largo de decenas de páginas. También hay quejas sobre las luces antiniebla. Sudan, crujen y, a veces, incluso salen volando de sus asientos. Ford Explorer es uno de los pocos crossovers que puede presumir de un interior completo de 7 plazas. La galería puede albergar cómodamente incluso a adultos de tamaño mediano. Pero teniendo en cuenta el origen americano del coche, este enorme crossover nunca fue posicionado por los fabricantes como un coche de gran prestigio. De ahí que los materiales de acabado estén lejos de ser de primera calidad. Los ejemplos de alto kilometraje también muestran inserciones plateadas rayadas en la consola central y asientos de cuero de aspecto descuidado. Por otro lado, los nuevos Explorer lucen muy bonitos por dentro. Sin embargo, en los primeros años de producción del Ford Explorer, la belleza definitivamente prevaleció sobre la funcionalidad. Usar los sensores en el panel frontal era francamente inconveniente, y el sistema multimedia Ford SYNC2, integrado en el sistema operativo Windows, molestaba a los propietarios con un menú ilógico y una extrema consideración. No es de extrañar que Ford se deshiciera de los botones táctiles sin esperar al rediseño de 2015. El complejo multimedia también fue sustituido rápidamente. El sistema SYNC3 tampoco puede considerarse ideal, pero el tartamudeo durante el funcionamiento se ha vuelto notablemente menor. El Explorer tiene en general bastantes componentes electrónicos, pero hasta ahora prácticamente no ha habido quejas al respecto, excepto que a veces falla la cámara de visión trasera, lo que puede distorsionar la imagen o apagarla por completo. El motor Explorer más común es un 6 de gasolina de 3,5 litros. La peculiaridad de este motor es la inyección distribuida, los desfasadores en la admisión y el escape y un bloque de cilindros de aluminio. Un kilometraje de 500.000 kilómetros antes de la primera revisión importante es habitual para esta unidad de potencia. También es impresionante el intervalo de sustitución de la transmisión por cadena de distribución. Al menos 200-250.000 kilómetros. Pero si de repente se escucha un zumbido metálico al arrancar el motor, será necesario reparar el mecanismo de distribución de gas antes. Afortunadamente, solo tendrás que reemplazar un tensor de cadena. Por lo general, el tensor se abandona después de un recorrido de 100 a 120.000 kilómetros. Al llegar a los 150.000 kilómetros, es necesario reemplazar preventivamente la bomba del sistema de enfriamiento. El hecho es que la bomba en un motor de 3,5 litros funciona mediante una cadena de distribución. Por tanto, la bomba es una especie de engranaje intermedio. Cuando los cojinetes de la bomba se desgastan demasiado, el engranaje comienza a flotar, lo que puede provocar que los pistones choquen con las válvulas. Al mismo tiempo, también será necesario reparar la culata. Por cierto, Ford permite oficialmente el uso de gasolina de 92 grados, pero la práctica ha demostrado que para un motor de 3,5 litros sigue siendo preferible la gasolina de 95 grados. Cuando se utiliza, las bujías y las bobinas duran notablemente más y los inyectores y el acelerador se ensucian más lentamente. La versión Explorer Sport tiene un motor EcoBoost de 6 cilindros con 2 turbocompresores debajo del capó.
Ford asegura que esta unidad de potencia resistirá fácilmente un kilometraje de 240-250.000 kilómetros, pero los entusiastas de los automóviles estadounidenses demostraron inmediatamente en el primer año de ventas de la versión Sport que no todo es tan color de rosa. En algunos automóviles que circulaban por carreteras rurales a máxima velocidad, el motor se agarró repentinamente. Resultó que el punto es la condensación, que puede acumularse en el intercooler. En determinadas condiciones puede entrar condensación en el interior del cilindro, lo que tiene consecuencias nefastas. Sin embargo, estos casos fueron aislados. En nuestro país no hay ningún lugar donde acelerar al máximo. Y hay pocas versiones turboalimentadas del Explorer en nuestro mercado secundario. En el mejor de los casos, la versión Sport no representó más del 5% de todas las ventas de crossovers. Ford desarrolló la transmisión automática de 6 velocidades para el modelo Explorer junto con especialistas del consorcio General Motors. Cuando se trabaja con un motor atmosférico, la transmisión automática puede considerarse casi eterna. Los primeros problemas con esta caja comienzan cuando los anillos de sellado del buje se desgastan. El problema suele ser causado por aceite de transmisión sucio. Además, el aceite viejo daña rápidamente los solenoides. Por lo tanto, en ningún caso debes olvidarte de cambiar el aceite cada 60-80.000 kilómetros. Los conductores que, en principio, no practican un estilo de conducción agresivo pueden realizar un servicio de aceite cada 80-100.000 kilómetros. Por cierto, el aceite de marca Ford Motorcraft Mercon V es relativamente caro. Para sustituirlo por completo, necesitará unos 9 litros. En la versión turboalimentada del Explorer, la vida útil de la misma automática es menor por razones obvias, pero en este caso tampoco se habla de averías demasiado rápidas. Y todo porque el diseño de la transmisión automática resultó inicialmente muy exitoso. Además, en 2012, Ford eliminó las deficiencias acumuladas en ese momento, después de lo cual la caja de cambios se volvió aún más confiable. La quinta generación del Ford Explorer eliminó la estructura del bastidor, la caja de transferencia y los bloqueos del diferencial del eje transversal. A partir de ahora, la conducción todoterreno solo debería estar asistida por la electrónica que controla los frenos. El conductor tenía que determinar a simple vista el tipo de superficie de la carretera y luego utilizar el disco en el túnel de transmisión para seleccionar el modo apropiado. Por cierto, un sistema similar apareció en los automóviles Land Rover en ese momento. A menos que consideres al Explorer como un verdadero SUV, no hay quejas sobre el sistema de tracción total controlado electrónicamente. Lo principal es no creer en la documentación oficial que dice que el aceite en la caja de transferencia está diseñado para toda la vida útil del automóvil. Los mecánicos de servicio del club recomiendan encarecidamente cambiar el aceite cada 40-50.000 kilómetros. Al mismo tiempo, incluso en los Explorer nuevos, el nivel de aceite a menudo no estaba a la altura. Resultó que en la planta de Yelabuga el nivel del aceite llenado prácticamente no estaba controlado de ningún modo. Los propietarios tienen una actitud ambigua hacia la suspensión del Ford Explorer. Por un lado, requerirá importantes inversiones financieras no antes de 150.000 kilómetros. Por otro lado, los cojinetes de soporte de la columna delantera y los casquillos de la barra estabilizadora deberán cambiarse con mucha frecuencia. En nuestras carreteras duran unos 50.000 kilómetros. Los puntales de la barra estabilizadora pueden durar solo 30.000 kilómetros. Las rótulas y los amortiguadores delanteros pueden soportar una media de entre 100 y 120.000 kilómetros. Las varillas de dirección deberán cambiarse cada 50.000 kilómetros. Un problema mucho más grave es la estructura oxidada de la cremallera de dirección. La humedad y la suciedad ingresan al mecanismo a través de las anteras, después de lo cual la rejilla comienza a oxidarse rápidamente. Sin embargo, proteger la rejilla de la corrosión es bastante sencillo. Basta con llenar las botas con grasa y sustituir las abrazaderas estándar por unas nuevas. Pero conviene recordar que los concesionarios oficiales Ford no favorecen este tipo de mejoras. Es mejor hacerlo en aquellos coches cuyo periodo de garantía ya haya expirado. En Explorers completamente nuevos es mucho más fácil cambiar el bastidor en garantía. Los frenos tampoco son el punto fuerte del Explorer. Resultaron ser demasiado débiles para un gran crossover. Algunos conductores que prefieren un estilo de conducción activo desgastan las pastillas de freno literalmente después de 10 a 15.000 kilómetros. Los discos de freno duraron entre 25 y 30.000 kilómetros en este modo. En 2019 se conoció otro pecado del Ford Explorer. Los automóviles vendidos entre 2012 y 2018 debían tener una visita de servicio no programada para reemplazar las palancas de ajuste de la convergencia de las ruedas traseras. En las palancas originales podrían formarse grietas que podrían provocar accidentes graves.
Por supuesto, antes de que la palanca se rompa por completo, los propietarios probablemente deberían sentir cambios importantes en el comportamiento del automóvil, pero Ford sabiamente decidió no correr riesgos y organizó una campaña de retirada a gran escala. Las ventajas obvias del Ford Explorer son un espacioso interior de 7 plazas, un excelente motor de aspiración natural y una transmisión automática atemporal. Las desventajas obvias son el interior que dista mucho de ser premium y los problemas con la dirección y la carrocería. Pero teniendo en cuenta el atractivo precio del coche, las desventajas no parecen tan graves. Además, en términos de relación precio-tamaño del automóvil, solo el Kia Sorento Prime puede competir con el Explorer. El Toyota Highlander también se puede agregar a la lista de competidores, pero en igualdad de condiciones, un crossover de Japón costará mucho más. Punto. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil. Su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.